Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Ayer nuestra compañera Ninosca daba apertura al programa con una información que llamó la atención a la República Dominicana y al mundo, hay que decirlo así. Fue la decisión de una madre en Higüey que fue y llevó los restos, las osamentas de su hija a la fiscalía, porque su hija, que falleció en marzo del año pasado, 10 meses, y aún ella no tenía la respuesta que las autoridades debían darle al caso, de acuerdo a la sospecha que ella como madre tiene. Fue apresada, fue retenida, Odalis, al momento de cometer la acción de llevar las osamentas de su hija, pero en horas tarde-noche ella fue puesta en libertad. Y de verdad que el tema ha sido bien debatido por todos lados, Odalis, porque no es posible que en nuestro país, para que un ciudadano pueda llamar la atención ante la falta de respuesta de las autoridades, tenga que incurrir a esto. Dice la mamá, que fue entrevistada en un programa al mediodía, que su hija la llevaron, cuando le informaron del hecho, la llevaron a un centro de salud. Cuando ella fue a ver el cadáver de su hija, no tenía ni siquiera la ropa que aunque ella salió de la casa, que no tenía ni siquiera su ropa interior, que no le hicieron los análisis que ella entendía debieron hacerle, que simplemente le dieron un informe que su hija murió ahogada en el balneario donde se encontraba con un grupo de amigos. Dice la mamá, ellos estaban bebiendo, ellos estaban fumando, y ahí mi hija no creo que haya muerto de esa manera. La mamá sostiene que su hija pudo haber sido violada en ese lugar. Su instinto de madre, Odalis, porque eso es algo fuerte, es algo que ella tiene que sustentar. Por ejemplo, ella dice que habían unas personas detenidas de las que andaban con su hija y otras compañeritas, otras amiguitas, y que la pusieron en libertad alegando que la otra parte, o sea, ella, no se presentó a la audiencia y lo dejaron en libertad, pero la señora alega que ella nunca fue notificada de que se le iba a conocer la audiencia, como que el manejo que se le dio a ese caso fue como acomodado por las autoridades, por la fiscalía, porque ella dice que en ningún momento fue notificada para que le iban a conocer la medida a las personas que fueron detenidas por sospecha de que presuntamente habrían afectado a su hija. Esperamos que este caso, ¿verdad?, no se quede ahí en 2 días de ocupar páginas en los medios, de 2 días nosotros quizás comentándolo, Dalisa, hablamos de eso ayer, hablamos hoy, sino que realmente esa señora, alguien se interese, ¿verdad?, en escucharla, en que ella pueda aportar algunos elementos que puedan llevar a las autoridades a abrir el caso, Odalis, a reabrir el caso. Y si finalmente los hechos pasaron, como dice el Ministerio Público de Higüey, basado alegadamente en los resultados de una autopsia, pues la señora se va a sentir tranquila, porque si las cosas se hacen bien, por ejemplo, si esas personas son detenidas, si se les va a conocer una medida y convocan por la vía a los familiares de la jovencita de 16 años, ellos acuden al juicio, vamos a decir a la causa, ¿verdad?, conocimiento de la medida, si ellos participan, y finalmente no hay elementos probatorios que puedan inculparlo y lo dejan en libertad, pues como que quizá la señora hubiese estado un poco más tranquila, ¿verdad? Pero lo que a ella le mueve sospecha es que le conocieron la medida sin su presencia y lo dejaron en libertad. Mira, Emma, este caso, esta señora hay que tratarlo muy delicadamente, porque independientemente del dolor, del afán, de la tristeza, de la desesperación que ella tiene, las autoridades han dicho que hasta ahora no se ha presentado ningún elemento que pueda comprometer la responsabilidad de una persona, alegando ahogamiento, asesinato, un crimen,
porque los datos que tienen las autoridades, la autopsia, todo lo que se ha hecho, porque la ley 136 establece que cuando alguien muere en una circunstancia sospechosa, es obligatorio hacerle una autopsia. Y en caso de que haya sido enterrado, hacerle una necropsia, exhumar el cadáver y hacerle una necropsia. Bueno, si se le hizo la autopsia o no se le hizo, bueno, ahí están las osamentas que están frescas y que están fuera de, ¿verdad? Fueron sacadas de una forma irregular, porque para usted exhumar un cadáver hay unos requisitos legales, unos requisitos de salud, unos requisitos que hay que agotar para poderse hacer esa exhumación. Ahí no hubo ningún requisito. La señora fue seguramente porque de seguro mismo tuvo la mano de ayuda de alguien, de un familiar, de un amigo, de alguien, porque ella sola, ¿verdad?, no va a hacer ese trabajo. Se ve que y esa otra persona que se comprometieron también tiene responsabilidad en este asunto. Pero el tema es que vamos a esperar, porque hay otra cosa, Emma, que las autoridades todavía no se han pronunciado. Así es. Bueno, mediante una nota de prensa, el Ministerio Público de Higüey dice que se le hizo la autopsia y que la muerte determinó que fue de asfixia sin signo de violencia, de acuerdo al documento que ha dado la Procuraduría. Lo que pasa es que cuando no se vincula al pariente Odalis a los procesos, siempre surge como una duda. Y eso debe servir para que siempre, dentro de lo que establece la ley, los familiares de una persona que de manera violenta o que se sospeche hayan actuado manos criminales en el hecho donde una persona pierde la vida, la vinculación del familiar, por ejemplo, de darle seguimiento, de decir, mire, vamos a hacer esto, el pariente se siente más conforme, más tranquilo, pero cuando se puede como pensar que se está tratando de esconder algo, entonces ahí viene la duda, ahí viene la desesperación de una familia, porque ese caso no pasó ayer, y 10 meses después de la muerte de esa adolescente de 16 años, su mamá reaccionó. ¿Cuántos meses permaneció ella quizás a la espera de una respuesta? ¿Qué tiempo respiró ella profundo? ¿Cuántas preguntas internamente se ha hecho ella? ¿Qué pasó con mi hija? ¿Por qué mi hija falleció de esa forma? ¿Se va a quedar eso así? O sea, la propia autoridad, al darle el manejo al caso, provocan la duda de la persona. Provocan la duda de esta madre, en este caso, que tuvo la valentía de tomar una mandarria y abrir la tumba de su hija y sacar sus restos y ponerlo en una funda y echarlo en un bolso y llevarlo y ponérselo en la fiscalía. Y ella dice, bueno, es que a mí no me quieren escuchar, a mí me tienen como que yo estoy loca. Y aquí no te queremos, por aquí no te acerques. Eso dice la señora, que ha sido la respuesta que le han dado en la fiscalía de Higüey, de acuerdo a lo que ella ha planteado, ha dicho. Entonces es bueno que para el bien y para la tranquilidad quizás de muchos ciudadanos que quizás en este momento tienen alguna duda con un caso que le haya ocurrido, y uno conoce de casos así, que los familiares, aunque transcurra un mes, 2 meses, un año, siempre quedan con la duda de que no se le dio la explicación necesaria o lo que se le informó no es convincente por algunos otros elementos que pueden ellos aportar al caso de una persona determinada o de su pariente. Entonces, esto debe servir a nuestras autoridades del Ministerio Público, la justicia de nuestro país, para que a la gente se le trate de otra manera, que a la gente al momento de requerir información se le atienda, se le escuche, para que esta gente se puedan convencer quizás de la verdad del hecho, quizás de la verdad, quizás realmente esa niña quizás se ahogó en ese balneario, pero si no se lo explican bien a su mamá, a su familia, pueden generar dudas y eso se debe evitar. Vamos a darle las buenas tardes a nuestro coordinador, el doctor Carlos Julio Félix Vidal. Doctor, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, doña Emma. Buenas tardes, Manuel Ovalis, Ramírez Arias y el control Miguel Pérez, los amigos y amigas que siguen este espacio en el país y en el mundo. Buenas tardes al ingeniero Roberto Lama, presidente de estos medios, un pulmón para
la buena información y para el debate de temas de mucho interés para el país y el mundo. Bueno, ese tema que doña Inma y Ovalice venían abordando, es calamitoso. Para mí, desde el punto de vista humano, es calamitoso. Desde un punto de vista técnico, uno podría llegar a entender que el Ministerio Público tiene razón, puesto que si hay una autopsia, y la autopsia es la que dice la causa efectiva, eficiente de la muerte, y en esa causa no se ha contemplado homicidio, entonces abrir un proceso de homicidio sería un crimen contra las personas que eventualmente acompañaron a la joven. Si es así, la señora tiene que tener un trastorno, porque sacar los restos de una hija de un lugar sacro como es un cementerio, colocarlos en una funda, llevarlos a un palacio de justicia, exhibirlos ahí para llamar la atención, no es algo que ocurre con frecuencia para personas normales. Debe haber un tipo de trastorno o anterior a la pérdida de la hija o producto del trauma de la pérdida de ella. En todo caso, es un ser humano, es una persona, y todas las personas, incluyendo las que puedan tener algún déficit cognitivo en un determinado momento, alguna perturbación transitoria o permanente del razonamiento, tienen que ser tratadas con el debido respeto. Yo creo que si bien la Fiscalía da una respuesta pública, dice que no tiene elementos probatorios para abrir o para mantener procesos abiertos, que lo más probable es que a esta señora no se le haya explicado al nivel o a algunos parientes en que puedan ellos comprender el tema de lo que ella considera una falta de respuesta de la justicia, porque es posible que la justicia haya dado respuesta ya al llevarse de las piezas, de las experticias. Está claro que si hubo uso de fuerza diferente al ahogamiento, una autopsia lo revela. Una autopsia te puede indicar si hay conjugación del elemento del agua y el elemento de la presión mecánica, de la presión física que alguien pueda ejercer sobre el cuerpo, porque los muertos hablan a través de las experticias. Los muertos dicen, los muertos informan. Pero es, sí, doña Emma, lamentable el tema. O sea, yo pensando en los parientes de esa niña, en esa misma señora, en los otros que pueden ser parientes de otro tipo, con otro nivel, hermanos o abuelos o qué sé yo, tener ese vínculo y ver estos huesos en una funda, sacada por la propia mamá, que ella entiende que la justicia no le ha respondido, al margen del discurso técnico que se pueda tener o de que ella tenga alguna perturbación, es un tema calamitoso. Desgraciadamente, ojalá que no se vuelva a repetir un tema de este tipo, pero yo creo, a mi modo de ver, que lo más probable es que en el caso no haya lo que ella dice, homicidio. ¿Puede ser? Sí. Es lo que yo veo. Porque ayer, doña Emma, cuando quise ver enlaces del tema, no había ninguno. Es decir, la noticia de que había un proceso abierto penal y que ella lo hubiese promovido, no vi ninguna información. Claro está que era una menor de edad, pero estando muerta, el nombre de la menor de edad se puede usar. O sea, lo que la ley prohíbe es el uso del nombre de los menores en procesos penales
cuando ellos están vivos. Exacto. Pero cuando están muertos, no. Mira, exhumar un cadáver son implicaciones, procedimientos especiales, porque no solamente se está hablando de exhumar un cadáver, es el riesgo a la salud que tiene los que no son especialistas en hacer ese tipo de exhumación. Lógico. Fíjate que para tú exhumar un cadáver, lo primero que tienes que hacer es una solicitud a la fiscalía. Claro, si la fiscalía te lo niega, entonces tú podrías ir ante el juez. Y es un procedimiento que tiene que involucrar un sinnúmero de instituciones. Tiene que, por ejemplo, salud pública, tiene que ser un 1A en esa exhumación, médicos o especialistas en esa exhumación, porque yo conozco 2 casos, personas que después de haber exhumado un cadáver sin la debida preparación, han tenido problemas de salud serios, han muerto, algunos de ellos han muerto por producto de la inhalación de ese tóxico, porque eso es un gas tóxico que está concentrado en ese lugar. Inclusive se establece que para exhumar un cadáver de un nicho, por lo menos el tiempo que se debe exhumar serían 7 años. Bueno, acuérdate del famoso caso de Tutankamón, cuando que se descubre la tumba, y entonces se ha hablado de la famosa maldición, porque toda la gente que penetraron a la tumba fueron muriendo uno a uno, por una colonia de hongos que había, y la gente en el colectivo popular era una maldición de él. ¿Qué maldición? Es que hay colonias de microorganismos que te pueden acabar la vida, y que te la pueden acabar en horas. Por eso sí hay que ser cuidadoso con esos temas. Pero es una madre y yo, la lectura que le doy es a esa parte afectiva. O sea, ella llegar ahí tiene un nivel de desesperación, pero puede tener una perturbación también. En todo caso, lo que ella hizo, si hubiese un homicidio, ya lo complica. Porque tomar el cuerpo, trasladarlo, te va a generar los problemas de la legitimación luego de cualquier experticia posterior que se pueda hacer. Porque ciertamente tú puedes tener tantas dudas con respecto a que en el caso de un pariente pudo haber homicidio y no ahogamiento, que se justifique una segunda intervención, que se haga un segundo estudio, porque sobran los casos en que esto ha ocurrido. Pero ¿cómo legitimar el segundo estudio cuando la osamenta fue removida? Cuando ya habría entonces que someter esas osamentas a pruebas adicionales. Habría que determinar que esa osamenta es precisamente de ella y no de otra persona, con pruebas de ADN, y que además no hubo alguna acción que pudiera confundir al investigador. Porque un ahogamiento, Vidal, le puede pasar a una persona, a veces ahogarla sin dejar rastro. Es decir, sin dejar, porque no hubo, dice la fiscalía que no hubo laceración, no hubo golpe, no hubo... Digo que la parte mecánica, la asfixia cuando por ahogamiento, si tú le agregas, si tú le incorporas el uso de una fuerza externa que no es propiamente la fuerza del agua, en una experticia hay señales de eso. Correcto. Hay señales de eso. De hecho, la forma en que te responden tus órganos es diferente a si se usa una fuerza externa. Pero una fuerza podría ser... Si te ahogan primero y te meten en el agua, también eso se demuestra de una vez. Pero además... escúchame. Pero un ahogamiento con una prueba que se atrabanque, por ejemplo, que una soga lo atrabanque en el agua, por ejemplo, una piedra o un obstáculo
lo aprecia ahí, automáticamente no hubo una mano criminal. Quizás fue el manejo de las autoridades que manejaron el caso, sí. Doctor. Además de que la niña no andaba sola, andaban otras compañeritas, que alguien, y dice, la mamá habla de un video también que existe, quizás no del hecho, pero que ella decía que el grupo estaba consumiendo, que estaba fumando, que estaba bebiendo. Además, doctor, el elemento importante es que uno de esos compañeros quizás pudo hablar con la mamá. Quizás ella está sustentada en no creer el proceso que se ha llevado a cabo porque tiene más información. Es el momento de que ella también pueda... Yo lo que entiendo, doña Gemma, mire, nosotros tuvimos el caso de una jovencita en Higüey que fue abusada sexualmente y recibió una práctica que se consideró para su tiempo abortiva, ¿no? Y fallece cuando los padres se dan cuenta y que se destapa el hecho. Estamos resulta que hay unos maestros de por medio y habían testigos menores de edad. Las experticias determinaron sin lugar a duda lo que ocurrió, lo que pasó, y el proceso penal se abrió, ha discurrido, porque en este caso es la voz de la ciencia. Si hay un testigo que vio, por ejemplo, que mataron y dice, ese testigo ayuda, pero si esa versión del testigo se torna contraproducente a la causa que determinan los expertos como causa efectiva de la muerte, la justicia va a tomar en cuenta, en primer lugar, el informe técnico, la pericia, porque puede haber un testigo que falsee los hechos, puede haber un testigo que por un motivo o por el otro mienta al tribunal. Hay abogados que te incorporan testigos falsos, eso está lleno en el sistema de justicia penal, pero ¿quién determina que fue, por ejemplo, ahogamiento? El ahogamiento deja señales en el cuerpo, hay pruebas hidrostáticas que te van a decir si fue un ahogamiento normal, ordinario. Pero yo creo que en el caso de la señora es probable que le estén dando, que le hayan dado un trato impropio como usuaria del sistema de justicia, y ahí es a mi modo de ver que está el escollo. Porque si usted es una madre va dolida, usted cree que hay un proceso que está abierto, fíjese que ella está dando unas versiones que parecen contraproducentes con la postura que tiene el Ministerio Público. Parecen contraproducentes, pero entiendo que hay que ponderar esencialmente el estudio, que es lo que la Fiscalía tendría que esclarecer, que el INACIT hizo una autopsia y que la autopsia no reveló que hubo homicidio, porque en todo caso, doña Emma, cuando la Fiscalía sale a mantener un proceso penal en contra de una necropsia o de una autopsia que niega que hay homicidio, que lo plantea como una muerte por asfixia, por inmersión, por ejemplo, la Fiscalía no tiene caso. ¿Cómo lo construye? ¿En base a qué lo construye? Tendría que tener unos elementos de prueba tan convincentes, tan coherentes, que puedan destruir un elemento científico. Y entonces ahí viene el tema de la censura de la decisión que puedan tomar los jueces, porque los jueces tienen que seguir los conocimientos científicos, las máximas de la experiencia, tienen que seguir la lógica, y la lógica entonces está en contra de que se produzca una sentencia de condenación. Eso tomando en cuenta que la versión que va a la Fiscalía sea así, ¿me entiende? Porque nosotros lo que estamos es sencillamente ponderando dos extremos. Si hay una autopsia que niega que hubo homicidio, ¿dónde está el caso? Pero a la señora sí, ella tiene un caso, ella cree que su caso ha debido investigarse y entonces había que darle algún nivel de respuesta. Ahora, si ella tiene una perturbación psicológica que no sea capaz de entender el escenario, entonces hay que llamar un pariente más cercano que tenga el juicio normal y explicarle la situación. Pero no decirle loca o decirle no venga por acá, porque entonces le perturba más
la situación que tenga. Y esa reacción o esa respuesta puede ser precisamente una consecuencia de quizás un tratamiento impropio de un personal que normalmente está llamado a recibir a los usuarios del sistema. Aunque no es tan fácil, debo decirle tampoco, si una gente tuviese una perturbación psicológica, que alguien que no esté adiestrado para trabajarle pueda darle la mejor respuesta. Bueno, sí, doctor. Siempre surgen algunas opiniones. He escuchado decir también, con relación a este caso, doctor, que se pudo dar el caso, porque la mamá dice que ellos le hicieron los estudios que ellos quisieron, utilizando un término llano. Y también se han preguntado si, por ejemplo, si la muchacha fue abusada y luego tirada, por ejemplo, al río, y la autoridad, como la encontraron ahogada, quizás la muerte per se no fue quizás por la violación de que fue objeto, y ciertamente por el ahogamiento, pero se profundizó el estudio que se le hizo. Bueno, lo que le digo, doña Emma, si hay una muerte violenta, o una muerte inexplicable, o una muerte por asfixia incluso, la ley dispone que la autopsia es obligatoria, y en ese trámite en la República Dominicana eso se hace. Ese tipo de cadáveres no lo puede levantar ni siquiera los familiares, un médico legista, y se envía a hacerle la experticia. La cuestión es que es vinculante el estudio. De la única forma que ese estudio no se torna vinculante es si se produce una impugnación al resultado, y entonces se dispone, porque se entienda que hay déficit en el estudio, un segundo estudio. En el país hemos tenido casos donde ha sido necesario no solo hacer un estudio, sino remitir al extranjero. Porque hay casos muy complejos. Yo mismo he manejado casos que han tenido que salir de República Dominicana, las experticias, porque no te arrojan con certeza lo que ocurrió, y se ha tenido que enviar a institutos de universidades extranjeras a hacer estudios más definitivos. Pero en un caso como este, que no luce en principio un caso que tenga ese tipo de ribetes, creo que la autopsia es la principal lectura. Lo que me luce a mí es que esta señora puede estar creyendo que la Fiscalía tiene abierto un proceso de homicidio y la Fiscalía no tenerlo abierto. Porque si la Fiscalía no tiene prueba, entiendo que no tiene proceso abierto. Pero la Fiscalía determinó que fue por ahogamiento a través del informe. La Fiscalía no abrió un proceso penal porque las piezas técnicas le decían que no hubo homicidio. Es lo que yo entiendo. Ahora, la señora ha seguido creyendo que sí pudo haber homicidio, y ella tiene la sed de madre de que se le dé una explicación congruente, eficiente, porque ella puede no estar de acuerdo con el estudio o puede cuestionarlo, porque ella dice investigaron lo que quisieron. Y no me llamaron para conocerle la medida. No, pero es que probablemente no hubo medida. No debió haber. Ella te vio. No sabemos las condiciones económicas de la señora, pero en principio debió tener a su lado un asesor legal, Vidal, porque es un caso muy delicado. Sí, pero lo que ocurre, Ovalis, uno especula, Vidal. Uno entiende que un abogado cualquiera que te tenga un estudio, Evelina, así, que te diga, mira, aquí no hay homicidio, y tú tienes un cliente que te insiste, salvo que el abogado quiera retenerle dinero, le va a decir que no. Exacto. Porque si tuviera ella un abogado, ella no iría al cementerio a sacar el cuerpo. Ella oiría al abogado y el abogado le diría que eso no es procedente. Estuviera preso el abogado. Claro. El abogado estuviera preso. Ella no, pero el abogado sí estuviera preso, porque el abogado tiene... Sí, es así. Sí. Mire, y hablando de justicia,
ahí hay que cuestionar al Ministerio Público. El caso de Mantequilla, hay que cuestionar al Ministerio Público. Yo entiendo que fue abusivo, pero también hay que cuestionar al sistema de justicia y reflexionar sobre el alcance de las decisiones penales que implican puesta en libertad. A Mantequilla, que no es santo de devoción. Wilkin García Peguero, doctor. Sí, que no es santo de devoción, doña Emma, de mucha gente, pero que en otras gente fue incluso un factor para que muchos se desestresaran, porque Mantequilla se hizo famoso duplicando dinero, ¿verdad? Se hizo famoso y no se revela como es el pueblo dominicano, fácil de engañar. En Mantequilla, un tribunal colegiado, el de Monte Plata, le condena a 2 años y le suspende los últimos 8 meses de prisión. Es decir, Mantequilla había cumplido 1 año y 4 meses cuando el colegiado le condena. Y el tribunal suspende la pena, le pone la condición de establecer un domicilio, de no beber, bebidas alcohólicas, que yo a veces no entiendo eso, que tiene que ver una cosa de que tú estás con una gente. Parece que se daba su humo, doctor Mantequilla. No, es que generalmente los jueces ponen eso como una condición, no beber bebida alcohólica. Yo no creo como que sea siempre oportuno. No visitar lugares de diversión. Sí, y entonces no portar porte de armas, está bien. Eso sí. Pero disponen que la prisión está suspendida, de manera que Mantequilla debió salir. El Ministerio Público recurre y el recurso... sí, pero en marzo, la bendición es en marzo. Y el Ministerio Público nunca se va a la orden de libertad, nunca sale Mantequilla, loco, doctor. y el caso se conoce y la corte ya le encuentra que no tiene objeto, y confirma sencillamente la sentencia, pero Mantequilla se chupó un par de meses, doctor. Ahora, ¿qué abogado? No todos los meses, en noviembre, oiga doña Emma, en noviembre tenía que salir de la cárcel. En noviembre se cumplieron los 2 años, pero Mantequilla está preso todavía. O sea, doctor. Pero el abogado de él no tiene un habeas corpus, una medida urgente, una medida de que permaneció 8 meses preso, casi 1 año. El abogado siguió el recurso. Pero no le dio seguimiento. Debió hacer un habeas corpus en ese caso, ¿verdad? Debió un habeas corpus, por habeas corpus se pudo poner en libertad. Y el habeas corpus, debo decir, para los abogados, que aunque fue castrado en parte con el Código Procesal Penal, nosotros teníamos una tradición riquísima de habeas corpus. Lo único que fue que se corrompió en un tiempo y se llegó a hablar no de habeas corpus, sino de habeas cuarto, pero teníamos una tradición rica ahí que ha quedado muy limitada con el Código. Sin embargo, la judicatura, jueces dominicanos visionarios, han venido rescatando el espacio constitucional del habeas corpus y tenemos unos precedentes interesantísimos en esa materia. En ese caso de Mantequilla, el habeas corpus pudo haber sido la vía para que la sentencia que dispuso la suspensión y que era en principio ejecutoria, porque los recursos no paraliza ese plano. Y los recursos no lo paraliza, una sentencia que dispone libertad debe ejecutarse, porque la libertad es un derecho fundamental que tú no lo puedes limitar por el recurso. Si el juez de primer grado descargó, por ejemplo, y la otra parte que recurra, pero es en libertad que va a estar. Libertad. Mira, el habeas corpus tú dices fue castrado, pero también se le agregó una parte, el asunto del habeas corpus preventivo. Esa parte fue, el habeas corpus preventivo se le es positivo al... Sí, pero el habeas corpus preventivo, al igual que cualquier derecho fundamental, bueno, tiene la cobertura constitucional, pero ¿cuál es el tema, Ovalis? Que los jueces de garantía, que son los jueces de instrucción, se han convertido en unos jueces de habeas corpus. En cierta forma, el habeas corpus queda muy limitado con la reforma, porque en muchos casos de manifiesta ilegalidad
debería resolverlo el juez de la instrucción, pero los jueces de la instrucción ante determinados casos los resuelven con prisión o con Exacto. mantenimientos de prisión. Entonces el juez de habeas corpus, claro, ante una amenaza, tú puedes ir y obtener una orden que coarte a el que pretende restringir la libertad y que no se produzca el hecho. Pero hechos de este tipo, por ejemplo, hechos de este tipo, tú dices, ¿quién debe resolverlo? Tú puedes interponer ante el recurso de la Corte, ante la Corte, que te va a conocer el recurso. Incidentalmente, una solicitud de habeas corpus, no. No, porque ya él está conociendo, ¿verdad? Ya ahí mismo, pues, en el mismo proceso, el juez puede actuar aplicando los textos constitucionales con respecto a la violación de derechos. Pero por la forma en que se moldeó el habeas corpus, entonces, en ese caso excepcional, tú deberías ir a un juez de habeas corpus. Exactamente. Aun cuando haya una jurisdicción apoderada, Sí, que en parte es la limitación de la ley.